Mi nombre es Elisa Segovia, soy neonatóloga y bueno, espero que me estén escuchando bien. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es en la reanimación, RCP neonatal, importante sobre todo para el recién nacido, que es el paciente a quien nos estamos dirigiendo, a quien queremos tratar. Vamos a empezar acá, a ver si logramos poner la presentación. Ustedes me avisan si se abre bien, si se corta por alguna razón. A ver, ahí está. Bueno, acá estamos. Entonces, comenzamos por los mecanismos de adaptación, los mecanismos fisiológicos, sé que lo vieron en la clase pasada, los mecanismos de adaptación del recién nacido eh, son sobre todo los cambios que se relacionan con la circulación fetal. Ya habrán hablado seguramente en la otra clase todo lo que es el cierre ductal, la circulación oxigenada, la no oxigenada, eh, también lo que es la circulación fetoplacentaria, que depende de la oxigenación cuando es vida fetal de la mamá, de la placenta y eh, los pulmones, que es lo que más nos vamos a enfocar, y sobre todo la vía aérea y la parte respiratoria, están todavía contenidos con líquido. En el alvéolo contiene líquido y ese líquido, que es el que nosotros eh, observamos en la vida intrafetal, es el que tiene que desaparecer cuando el bebé nace y hay estos cambios de presión y circulatorios, ¿sí? El cierre ductal es primordial, ¿sí? Para esos cambios de presión, en la adaptación, es también primordial la caída de las presiones pulmonares, ¿sí? La circulación pulmonar, hay una vasoconstricción en todo lo que es la circulación pulmonar, y esa caída de las presiones hace también en todos estos cambios de adaptación. Vamos a pasar al siguiente. Con la consecuente. Perdón, chicos, los consecuentes cambios en la clínica de nuestro paciente. Un cero. Bien, hablamos de la caída de las presiones pulmonares, del cierre ductal y el reemplazo del líquido alveolar por aire. Nos vamos a detener sobre todo en el reemplazo del líquido alveolar por aire, porque cuando nuestro recién nacido toma, digamos, eh, esa primera bocanada de aire, ¿sí? Las presiones pulmonares, eh, sobre todo la oxigenación cambia, ¿sí? La oxigenación que dependía de la madre y de la circulación de la placenta eh, cambia, y nuestro neonato necesita que ese líquido que hay en el alvéolo se reabsorba. Si ese líquido no se reabsorbe de forma fisiológica, como el 90% de los recién nacidos, necesitará seguramente ayuda, de nuestra ayuda, por mecanismos que vamos a seguir viendo más adelante, ¿sí? Sobre todo presiones y manejo de esas presiones. Vamos entonces a una parte muy importante de la adaptación de nuestro recién nacido, que es la apnea primaria y secundaria. Cuando el bebé nace, nace con un esfuerzo respiratorio, ¿sí? Este esfuerzo respiratorio coincide con una frecuencia cardíaca y una presión arterial.
Esta frecuencia cardíaca oscila entre 100, 150, puede llegar hasta 200 latidos por minuto, y si nuestro recién nacido tiene al nacer una respuesta inmediata a la estimulación, esa apnea o esa falta de esfuerzo respiratorio, hay una inmediata respuesta, esa apnea fue primaria, ¿sí? Si hay una respuesta a esa estimulación. Nuestro recién nacido nace un poco deprimido, pero hacemos la estimulación, secamos, es parte de esa adaptación fuera de la mamá. También esa presión arterial no se cae, sino que se mantiene en una meseta, más que en una curva, una meseta, y nuestro recién nacido se recupera sin problema, como todos los chicos que se adaptan fuera de su mamá. Si esa apnea o ese esfuerzo respiratorio no responde al estímulo, vemos acá, no sé si la flechita lo sigue, el esfuerzo respiratorio es malo, el estímulo no es suficiente, el calor no es suficiente, los mecanismos adaptativos están enlentecidos o hay algo que interrumpe, si hay algún antecedente en nuestro paciente que no permite que se adapte en forma normal, ¿sí? Fisiológica, entonces esa frecuencia cardíaca que acompaña el mecanismo de adaptación empieza a caer. ¿Sí? Es entonces también que empieza a caer la presión arterial y nos encontramos con un paciente en shock. ¿Qué necesita esta apnea secundaria? Necesita reanimación, RCP. ¿Sí? Para salir de esta apnea secundaria, probablemente nuestro paciente haya tenido algún antecedente que vamos a ver más adelante, que debemos preguntar y siempre debemos estar informados sobre el paciente que vamos a recibir, sus antecedentes, sobre todo prenatales, si hay controles, si se trata de un embarazo patológico, si es un embarazo normal o si es un embarazo muy frecuente en nuestro medio sin controles. ¿Sí? De esta apnea secundaria nos vamos a ocupar sobre todo en este pequeño repaso de reanimación neonatal, porque en esta primera parte lo que vamos a ver es cuál es el sentido de esta reanimación, sobre todo la prevención. Bien, vamos a hablar un poco. En Argentina eh, hay una gran, digamos, mortalidad, digamos, la mortalidad infantil, sí, sobre todo el 50% se trata sobre prematurez, pero hay un porcentaje de muertes evitables, sí, muertes prevenibles se llaman, de ese porcentaje de un 60% que dice muertes prevenibles neonatales, hay un 24-27% que se podría disminuir la morbilidad y esa mortalidad haciendo maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Vemos la importancia, digamos, de, sobre todo, adquirir técnicas y práctica y, sobre todo, formación en todo lo que es reanimación para lograr esta prevención, ¿sí? Sería muy bueno, sobre todo en Argentina, que se vino trabajando en esto, en el CEFEM, en el Centro de Estudios Feto-Neonatales y con la Sociedad Argentina de Pediatría, porque se tienen sobre todo pautas actualizadas, las que tenemos ahora son las de 2018, y en ellas sí coincidimos en la bibliografía mundial que de todos nuestros recién nacidos, de los que nacen, el 10% va a necesitar algún tipo de asistencia para iniciar la respiración. ¿A qué llamamos asistencia? Eh, Secar, ventilar con presión positiva, acompañar, digamos, algo que necesite nuestro paciente para completar esa respiración. A veces las respiraciones son inefectivas, a veces tenemos cesáreas indicadas o mal indicadas o en forma innecesaria, prematuros, bueno, tenemos diferentes causas, pero de todos nuestros recién nacidos, el 10% va a necesitar un tipo de asistencia. Se van a recuperar, pero de todos estos, el 1% va a requerir medidas complejas de reanimación, intubación, drogas y todo lo que sea internación, posreanimación y cuidados posreanimación. Bueno,
para comenzar a hablar de reanimación necesitamos sobre todo saber qué tipo de paciente tenemos, los pasos en la reanimación, ¿sí? Yo les puse acá algo muy importante, ¿sí? Eh, que es un recordatorio, digamos, de lo importante de la reanimación no es solo el acto en sí, sino la cantidad de personas que necesita una reanimación y una reanimación avanzada. Eh, Cada integrante de la reanimación debe estar coordinado, debe estar comunicado, siempre debe haber un líder, el que asiste también es importante, el ayudante documenta y cada uno de los integrantes tiene un objetivo o un rol, ¿sí? Siempre hablamos de rol. El rol es muy importante en reanimación porque no debemos confundirnos, no debemos cruzarnos, no, dos personas no pueden estar ambas al mismo tiempo asistiendo en la vía aérea, ¿sí? Una debe estar asistiendo en el masaje y el otro en la vía aérea, ¿sí? El que asiste debe ser una persona entrenada, siempre contamos con una enfermería que esté entrenada, sobre todo que sepa RCP, que es lo ideal, ¿sí? Si no tenemos a alguien que esté entrenado, saber dirigir a esa persona, porque es el minuto de oro que nosotros le llamamos, el que va a definir la vida y sobre todo el pronóstico neurológico de nuestro paciente, que es a lo que apuntamos siempre. Y sobre todo la calidad de vida que va a tener, ¿sí? No es lo mismo un paciente reanimado con un buen Apgar, ¿sí? Que al minuto tiene un Apgar 3, 4, 5, pero se recupera y tiene un Apgar 8, que un paciente que nunca recuperó el Apgar, no recibe una reanimación adecuada, y los que se encuentran en la reanimación no coordinan, para decirlo en una palabra. ¿Sí? Acá está, el reanimador 1 se ubica a la cabecera del el paciente, ¿sí? Tiene que posicionar la cabeza, eso lo hemos visto en todo lo que es reanimación, siempre posiciona la cabeza, la vía aérea es lo más importante en lo que es reanimación neonatal, sobre todo la ventilación, nos vamos a cansar de hablar de ventilación, posicionar la cabeza, asegurar la vía aérea permeable, si a veces hay obstrucciones, secreciones, si hay que quitarlas, y realizar ventilación con presión positiva, ¿sí? Si es necesario intubar, colocar máscara, ya lo vamos a ver más adelante, qué procedimientos, ¿sí? Pero sobre todo saber y tener en cuenta que nuestro paciente se ubica hacia nosotros, con la cabeza hacia nosotros, y el otro ayudante o el otro reanimador se ubica sobre todo a la derecha del paciente para colocar el oxímetro de pulso, que siempre debe colocarse en la saturación reductal, ¿sí? Mano derecha, eh, controlar esa saturometría, es muy importante la saturometría, ya hace muchos años se ve que la saturometría es importante y dejamos de lado el color porque vemos que la cianosis y el color no sería tan relevante como la saturometría esperable para nuestro paciente de acuerdo al tiempo de nacimiento, al minuto, 2 minutos, ¿sí? Eh, Colocar un monitor, contar con el monitor en la sala de reanimación o inmediatamente luego de haberse reanimado el paciente, ¿sí? El ayudante debe medir los tiempos porque no podemos trabajar sin tener alguien que nos asista y nos diga qué tiempo tenemos, en cuánto tiempo vamos, cómo estamos controlando a nuestro paciente. La reanimación tiene tiempos justos, precisos. Tenemos este minuto de oro, que si no hay respuesta en este minuto de oro, hay que tomar medidas y avanzar, ¿sí? Preparar medicación, es lo que hablábamos de enfermería entrenada, debe estar entrenada en lo que es la dilución de la medicación, y sobre todo, si hay necesidad de poner un acceso vascular, colocarlo, ¿sí? Acá también necesitamos un líder, bueno, que coordine el equipo, que conozca los datos clínicos y saber, sobre todo, como antecedente importante, no solo saber que podemos tener un paciente que directamente va a necesitar ventilación, porque si tenemos, como en el caso concreto de una hernia diafragmática, un paciente puntual, no debemos ventilar, ¿sí? Casos puntuales y excepciones lo vamos a ver en la otra clase, pero saber qué tipo de paciente tenemos y qué pronóstico tendremos, ¿sí? Vamos aquí nos vamos a detener un poco, vamos a ver si se puede agrandar esto. Este es el flujograma de reanimación, tal vez sea un poco pequeño, ya lo vamos agrandando.
Yo puse acá tener una copia de recepción. Es súper importante, ¿sí? Cada vez que uno va a recepción, repasar este flujograma, ¿sí? No es necesario que el paciente se reanime, pero sí tenerlo en cuenta, verlo todas las veces que uno va a recibir un paciente. Nuestro paciente, digamos, que nace sano, perfecto, ¿no? Secado, maniobras de rutina, si es posible contacto con la madre piel a piel, sí, inmediatamente. Eh, Pecho materno, si no tenemos antecedentes de infecciones prenatales, digamos, en la madre, eh, todo muy bien. Ese sería nuestro paciente, digamos, normal, ¿sí? ¿Qué es lo que con qué comienza nuestro flujograma? ¿Sí? Un segundo. ¿Qué tipo de paciente tenemos? Dijimos que son muy importantes los antecedentes, si el embarazo es de término, respiro, llora, tiene buen tono, ¿sí? Estas tres preguntas parecen muy simples, pero con estas tres preguntas nosotros sabemos cómo prepararnos y qué hacer con nuestro paciente, ¿sí? Dijimos que el paciente, si es un embarazo a término, el esfuerzo respiratorio es bueno y el tono es bueno, los cuidados de rutina son proporcionar el calor, despejar la vía aérea si es necesario, secar y evaluar. ¿Sí? No está en este flujograma, pero ya no se aspira a nuestro paciente en forma rutinaria, solamente se acompaña esa adaptación con un secado, maniobras suaves, ¿sí? Nunca frotar, que sea maniobras torpes, siempre muy suaves, ¿sí? Estamos hablando de un recién nacido que se adapta y tiene su tiempo en adaptarse, algunos que lo hacen más rápido, otros que lo hacen más lento, pero sí tiene buen esfuerzo respiratorio, llora y el tono está bien, no habría ningún problema y no habría por qué hacer maniobras de más, ¿sí? Tenemos acá estos primeros 30 segundos, ¿sí? Nos van a servir para evaluar nuestro paciente. Va a ser distinto seguramente nuestro paciente si nace por parto normal, vaginal o por cesárea, ¿sí? Tal vez tenemos ese inconveniente de que hay salas de recepción que están preparadas directamente, digamos, en la misma en sala de parto tenemos la recepción, a veces tenemos la sala quirúrgica lejos y nuestro paciente tiene que tener una distancia hasta que llegue a la recepción. Bueno, diferentes son los inconvenientes que contamos en cada hospital, digamos, en cada lugar, para tratar a nuestro paciente. Es importante siempre visualizar la vía aérea, colocar a nuestro paciente con la cabeza hacia nosotros, secar, estimular, ¿sí? Si nuestro paciente no tiene tono, no es bueno el esfuerzo respiratorio, y sobre todo cuando controlamos la frecuencia cardíaca, puede ser tomando el cordón umbilical, y vemos que observamos, palpamos una frecuencia menor a 100 latidos por minuto. Hay jadeo, hay apnea, hay quejido, ¿sí? Tenemos que avanzar, ¿sí? En nuestra maniobra de RCP, ¿sí? Si esto no persiste, si solamente sale con esa estimulación, secado, y la frecuencia cardíaca se recupera, eh, vamos a observar a nuestro paciente si necesita oxígeno, ¿sí? Si persiste la cianosis, si no persiste, las maniobras que veníamos hablando, secado, cuidados de rutina. Y si persiste la dificultad respiratoria, veremos qué es lo que necesita nuestro paciente, si necesita oxígeno, necesita un apoyo con presión, necesita una internación, tal vez el esfuerzo respiratorio no es el adecuado, pero no necesita avanzar en maniobras de reanimación, ¿sí? ¿Se entiende? Eh, no sé si vamos bien. Rica, vos decime. Bueno, un segundo que este mouse no anda muy bien. ¿Qué hacemos si hemos llegado a los 60 segundos, ¿sí? Con nuestro paciente con esa hipotonía, que no responde, no hay buen tono, el esfuerzo respiratorio es malo, eh, hemos hecho todas las maniobras de estimulación, no se adapta, ¿sí? Es necesario valorar presión positiva.
¿sí? Que es la presión positiva, colocar a nuestro paciente, pueden ser diferentes dispositivos, ¿sí? Todos conocemos el Lambú, ¿sí? La bolsita. Siempre que se utilice, colocar bien la máscara, ¿sí? Siempre posicionar a nuestro paciente, elevar el mentón, colocar en forma C, generalmente lo manejamos todos en lo que es reanimación en cualquier lugar en la guardia, ¿sí? Siempre ubicar una mascarita adecuada al tamaño del bebé, que esté bien inflada, que se encuentre bien inflada, que coapte, que no haya fugas, que podamos proporcionar la presión positiva y notar cómo eleva o mejora a nuestro paciente su esfuerzo respiratorio. ¿Sí? Controlar siempre, tenemos la frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca es, eh, mejora y nuestro paciente mejora, bueno, eh, vamos a seguir controlando sobre todo la oximetría de pulso, ¿sí? Y nuestro asistente o el segundo reanimador nos dirá cómo va esa saturometría, ¿sí? Siempre recuerden que podemos ventilar y nuestro paciente puede tener la dificultad de que no tenga respuesta a pesar de que estamos ventilando. Para nosotros es un momento de estrés, ventilar, tenemos un paciente reanimado, siempre pensar con tranquilidad, volver a reubicar la máscara, revisar el oxígeno, revisar si es necesario aumentar la FiO2, ¿sí? Recuerden que en pacientes de término empezamos con FiO2 de 21% por los radicales libres, por la asfixia, digamos, porque es bastante nocivo, y en prematuros comenzamos con 30%. Si nuestro paciente requiere más FiO2 porque la saturometría cae, bueno, iremos aumentando. Y sobre todo, si su frecuencia cardíaca no mejora, ¿sí? Luego del minuto han pasado ya más de 60 segundos, nuestro paciente debe ser considerado un paciente grave con necesidad de intubar. Intubar con presiones torácicas y continuar con la ventilación a presión positiva, pero con un tubo endotraqueal, ¿sí? Si esto no mejora a nuestro paciente, estamos en presencia de un paciente muy grave que requiere no solo la ventilación para reanimar, que hablamos de este tipo de paciente que es el 1% de todos los pacientes que nacen, y va a necesitar seguramente masaje, ¿sí? Si la frecuencia cardíaca es menor a 60, y drogas, ¿sí? Sobre todo adrenalina, y ya veremos en la próxima clase las diluciones, adrenalina, pero es un paciente que seguramente ha tenido un Apgar menor al 5 y no lo está recuperando. Sobre todo, tener en cuenta que este tipo de pacientes que han necesitado este tipo de reanimación, ya solamente que haya necesitado intubar, necesita cuidados por reanimación y necesita una internación neonatal, ¿sí? ¿Por qué le pasó esto a nuestro paciente? ¿Por qué no mejoró su saturometría? ¿Por qué? O sea, todas estas preguntas deberían contestarse en el transcurso de su internación, en estudios, en valorar que no haya infecciones, que no haya malformaciones no diagnosticadas, prenatales, que no tengamos un estrés prenatal del cual no estábamos informados, ¿sí? Que sea una mama hipertensa, que tenga una hipertensión inducida por el embarazo, o diabetes, o sea un mal control, que bueno, muchísimas causas que no podremos precisar, solamente tenemos que actuar en estos 2 minutos y contar, digamos, con nuestras maniobras para resolver en esta primera parte lo que le pasa a nuestro paciente. Todo lo demás lo iremos explicando después, ¿sí? En que vamos a ver acá un poquito, acercar sobre todo a la saturometría esperable, ¿sí? Siempre decimos que el mayor cambio, digamos, de esto en este último tiempo, digamos, de lo que es RCP, es la saturometría esperable, más que el color, ¿sí? Acá ustedes ven al minuto, esperamos que nuestro paciente sature 60 y la adaptación va haciéndose gradual, ¿sí? Ya a los 5 minutos podemos tener
una saturometría del 80%, ¿sí? Es normal. Si tenemos un paciente que a los 5 minutos uno lo satura y dice, no, está entre 80 y 85, nos parecerá bajo, pero no, si uno tiene en cuenta esta saturometría esperable, por eso siempre tenerla visible en recepción, podemos eh, ver, digamos, que nuestro paciente está evolucionando bien, ¿sí? Igual que los 10 minutos, saturaron entre 85 y 90, también es esperable, ¿sí? Es muy importante contar con este flujograma en recepción y, sobre todo, eh, verlo siempre, revisarlo siempre. Tenemos acá dos imágenes. Eh, ¿Qué es lo frecuente para nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos tener? ¿Qué es lo que necesitamos saber, digamos, para reanimar? ¿Qué es lo que necesita nuestro paciente en todo caso? Y con qué medidas o qué maniobras nosotros contamos, qué formación contamos. ¿Necesito saber intubar? No siempre es tan importante saber intubar como saber ventilar, ¿sí? Vemos en esta primera imagen la imagen de un paciente intubado, ya está con una vía, no se ve tan claro acá, pero con una vía umbilical, si le están pasando drogas, ¿sí? Esta sería la última parte de la reanimación. Este tipo de paciente sí o sí debe ser internado, debe ser estudiado, y bueno, no sería el caso más frecuente, pero debemos estar preparados, ¿sí? Este es el caso de nuestro paciente. La mayoría de nuestros pacientes nacen, se adaptan, se hacen maniobras de secado, pero como ustedes verán, si observan en estas imágenes, siempre hay un equipo. Siempre hay un equipo de reanimación. Nunca hay una sola persona. Siempre hay una enfermera y un médico, o hay dos reanimadores y la enfermera, ¿sí? Para una reanimación es muy importante el equipo. El equipo debe estar siempre tranquilo, no, que no haya discordia, no haya diferencias, digamos, de criterios. Para eso están, digamos, estos flujogramas, para que los criterios sean iguales, sean los mismos, ¿sí? Sobre todo ponernos de acuerdo, digamos, en el APGAR y qué puntaje le daremos a este paciente que nació, porque el APGAR es bastante pronóstico en todo lo que es neurológico, ¿sí? Tenemos que saber qué tipo de paciente tenemos para saber qué vamos a buscar, qué vamos a estudiar. No siempre tenemos un paciente para intubar, pero requirió por ahí un poco de ventilación, presión positiva, que necesitamos darle una vuelta, ir a la sala, hablar con la mamá, saber que es un paciente que probablemente no se va a alimentar bien o le va a costar alimentarse. Si se le costó adaptarse para respirar, es probable que le cueste alimentarse y necesite ayuda, es probable que no regule temperatura. Entonces todo ese tipo de cosas hay que saber para después controlarlas y no llevarnos sorpresas después en la internación. Bueno, hasta ahí estamos. Un segundo. Bueno, esto es más que todo una introducción a lo que es reanimación neonatal, para no cansarlos, para que ustedes tengan en cuenta, sobre todo en esta semana, de esta semana hasta la que viene, sobre todo practicar esta cuestión del flujograma, ¿sí? Parece muy simple, pero al momento de la práctica siempre tenemos dudas, equivocaciones, ¿sí? ¿De qué necesita toda esta eh, reanimación, resucitación? Sobre todo de la práctica, ¿sí? Nosotros a veces contamos con enfermeras que están muy capacitadas en pediatría, pero no en neonatología. Hay que tratar de fomentar siempre el trabajo en equipo, de fomentar el conocimiento, de que nuestra enfermera sepa exactamente y nos diga cuando uno entra a la guardia, cuando uno entra a la sala, cuando uno entra a cualquier lugar donde empieza a trabajar, debe saber que hay una sala de reanimación, un lugar donde están las drogas, un lugar donde están los tubos, un lugar donde están los laringos, eh, eh, todo lo que es material de reanimación. Y para todo esto
generalmente debe tener este conocimiento, ¿sí? Por eso hablamos acá de proyección y propósito, ¿sí? ¿A dónde queremos llegar con lo que es el tratamiento de la reanimación cardiopulmonar? El conocimiento, sobre todo, el conocimiento de las maniobras, ¿sí? Veremos más adelante digamos, lo que es mecanismo, lo que es instrumento, todo lo que es medidas, eh, todo lo que son ejemplos específicos de pacientes, sobre todo prematuros, que es eh, el paciente, digamos, complejo por excelencia, digamos, porque es un paciente que requiere mucha gente, muchas maniobras y muchísimos cuidados y que lamentablemente se podría prevenir un poco más, pero el porcentaje alto de prematurez lo tenemos todavía. Este conocimiento, como les decía, llegar a la sala de recepción, no siempre llegar a recibir a nuestro paciente, tener ese minuto antes de la recepción, del parto, de la cesárea, de saber dónde están ubicadas las cosas, si funciona nuestra, ahí le dicen cuna radiante, nosotros le decimos, bueno, algunos tenemos incubadora, otros tenemos servocuna, pero sobre todo la temperatura del quirófano no siempre es tan fácil cumplir ese propósito entre 24 y 26 grados, porque a veces es necesaria de urgencia, o a veces un parto que viene de la calle, digamos, viene y listo, nació. Pero si fuera lo ideal, digamos, revisar nuestra sala de recepción, saber que contamos con los elementos de animación, sobre todo que contamos con el personal, estar todos, sobre todo la enfermera, no estar solos, saber que funcionen, que tenemos pilas para el laringo, que tenemos sobre todo los tubos, la cantidad de tubos, la numeración de tubos que es necesaria, las drogas, los clamps, las mantas para secar, aunque parezca algo que es muy simple, a veces está todo cerrado y hay que perder ese tiempo para secar al paciente. Eh, no solo las drogas, sino saber que si nuestro paciente no está bien, eh, saber que podemos llamar otra persona más, un segundo reanimador para que nos ayude a estar alerta eh, y conocer nuestra área de trabajo. Conocer nuestra área de trabajo nos da una ventaja, digamos, y sobre todo para nuestro paciente, que va a hacer que todo sea más rápido, todo sea más fácil y todo sea de forma correcta, precisa. Es lo más difícil, les digo de verdad, tener un área que uno conozca sí o sí, porque a veces las cosas están en distintos lugares, hay que tratar de tenerlas siempre bien organizadas, bien ordenadas, ese es trabajo también del equipo, digamos, no solo de enfermería, sino nuestro, supervisar que esas cosas estén, que estén todas las cosas, que, que las mascaritas estén correctas, que se puedan inflar bien, que el ambú esté bien, que no esté roto, que se pueda abrir el oxígeno y tenga buen flujo. Si tenemos la posibilidad de tener un blender, que el blender esté en la FIO 2 de 21, que no esté en 80 para empezar a reanimar, y muchos detalles, digamos, que hacen a la reanimación que nuestro paciente en el futuro se los va a agradecer. Eh, ¿Cuál es nuestro propósito en realidad? No solo conocer, sino que en adelante todos, digamos, a medida que vamos avanzando en todo lo que son estas clases, manejar las técnicas de reanimación. Seguramente ustedes ya habrán eh, tenido varias, digamos, varios pacientes, digamos, que requirieron esta reanimación, pero repasarlas y revisarlas siempre no está de más y saber que uno lo está haciendo de forma correcta. ¿Sí? Estas técnicas de reanimación lo dejo acá abierto porque son las que vamos a ver en la próxima clase y sobre todas las dudas que tengan y lo que les haya surgido de esta, que era todo más que todo una introducción en la reanimación, las podemos ver también en la siguiente clase. Bueno, estaríamos hasta ahora.